Bueno, antes que nada, sean bienvenidos. La clase de hoy tiene que ver, digamos, con dos conceptos centrales, digamos, en lo que es la ciencia política. Uno es el concepto de Estado y el otro de nación. Es decir, tipo, ambos conceptos vamos a ver cómo se relacionan. Vamos a desarrollar los conceptos formales tradicionales y después vamos a ver, digamos, desde una concepción crítica del pensamiento latinoamericano, digamos, cómo funcionó, digamos, esto de las ciencias políticas de la nacionalidad en Europa y cómo funcionó en América Latina. ¿Sí? Bueno, dicho eso, veníamos viendo, digamos, qué era lo político y la política, y en cierta medida tenía que ver con eso de cómo nos organizamos socialmente y económicamente, es decir, tipo, dentro de diferentes instituciones en la cual, es decir, tipo, Estado, economía y social, en realidad, es decir, tipo, si bien se las estudia de manera separada, la praxis y la pragmática lleva a que esos tres elementos estén íntimamente relacionados. No se puede pensar el Estado sin la cuestión económica, es decir, tipo, lo social sin lo económico y lo político, o el Estado sin lo social y lo económico. ¿Sí? O sea, hay una interrelación entre esos tres elementos que, si bien por cuestiones de estudio, la ciencia lo fracciona y lo divide, ¿sí? Por un lado tenemos tipo, el concepto de, o las materias de las ciencias económicas para estudiar la economía, las ciencias políticas para estudiar la política, y las ciencias sociales, tipo, dentro de eso la sociología, la antropología, bueno, tipo, las diferentes licenciaturas de gestión social, ¿sí? Tipo, van haciendo, digamos, tipo, el objeto de la ciencia, digamos, en la cual se fracciona la realidad, es decir, va generando un mundo, es decir, en la cual se desprende, digamos, de los otros dos elementos y por ahí, es decir, tipo, esa sobreespecialización, digamos, que lleva diferentes campos científicos, eh, es decir, escinde en cierta medida, o si hay personas, digamos, que escinden, es decir, lo económico de lo estatal, lo económico de lo social de lo económico, y lo social por fuera de lo político, ¿sí? Como que si fueran cosas separadas. ¿Sí? Por eso, cuando vemos o empezamos a hablar de qué es el Estado, si bien el concepto clásico dice que tiene tres elementos básicos, en realidad no puede entenderse al Estado sin lo económico y sin lo social. En ese sentido, el concepto de Estado ya lo hablaba o lo manifestaba Max Weber, ¿sí? En el cual es tipo, la institución jurídica en la cual se estructura una comunidad política organizada, digamos, ¿sí? Es decir, el conjunto de instituciones, digamos, ¿sí? Es decir, en su libro Burocracia va a establecer, digamos, que justamente esta comunidad que se organiza jurídicamente lo hace a través del Estado. Esto es muy importante entender porque justamente Max Weber va a hacer la definición formal del concepto de Estado en su libro de democracia, es decir, en su libro Burocracia, y a partir de ahí, a partir de 1900, 1910, todos los estudios de las ciencias políticas y sociales con respecto al Estado van a hacer referencia a el estudio hecho o al libro hecho, digamos, por Max Weber, ¿sí? Entonces, él define un modelo de Estado ideal, ¿sí? Es decir, ese modelo de Estado ideal, es decir, ningún Estado en la realidad, es decir, digo, por más perfecto que sea, es decir, tipo, ningún país nórdico, ningún país hiperdesarrollado, ninguna potencia, va a alcanzar a ese ideal de ese tipo de Max Weber, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, es decir, diferentes estudios locales, es decir, tipo, van a hablar, digamos, de el Estado fallido, es decir, tipo, el Estado abandonado, la falta de Estado, la construcción deficiente del Estado, es decir, el Estado
elefantiásico, bueno, es decir, esas diferentes adjetivaciones que se le van dando al Estado tienen que ver con un entendimiento del Estado ideal, digamos, pero ¿cuál es el paradigma, digamos, de ese Estado ideal? O ese tipo, más allá del paradigma, ese tipo, ¿cuál es decir, lo irónico de eso? Es que ese Estado ideal nunca jamás existió, ¿sí? Es decir, solo existió en los papeles. Entonces, cualquier Estado, de ese tipo, sea cual sea, se construye a partir de no de modelos ideales, sino de proyectos. ¿Sí? La diferencia entre un modelo y un proyecto es justamente el modelo parte de una estructura ideal y se va viendo cómo, es decir, la realidad debe encajar en ese modelo. ¿Sí? Y ahí surgen, digamos, es decir, algunos cientistas sociales, algunos politólogos que hablan de el modelo chileno, el modelo australiano, el modelo canadiense, para aplicarlo, digamos, en Argentina, digamos, ¿sí? Pero todos esos conceptos de modelo tienen que ver con una sociedad diferente, una economía diferente, una cultura diferente, ¿sí? Una nación diferente. Entonces, ¿cómo se construye al Estado? Es decir, tipo, si hacemos la crítica a la construcción del modelo ideal dado por Max Weber en su libro Burocracia, la otra forma de construir es un proyecto. ¿Sí? La forma de construir un proyecto de país parte no desde el modelo ideal, sino que parte desde un diagnóstico de la realidad. ¿Cuál es el estado de situación, digamos, del Estado? ¿Y qué puntos deben mejorar en un año, en dos, en tres? Hacer un plan trienal, un plan quinquenal, es decir, tipo, hacer una proyección, digamos, es decir, de cuál es el estado de situación, es decir, valga la redundancia, del Estado, es decir, en qué situación está, para poder mejorar en cada uno de esos aspectos, ¿sí? Es decir, y de esa manera ir del punto A al punto B, pasado un tiempo, es decir, tipo, produciendo mejoras sustantivas, digamos, ¿sí? En salud, en educación, en seguridad. Bueno, eso es la forma de la construcción, digamos, de ese tipo del Estado, ¿sí? Siempre cuando hablen de modelo, ¿sí? Ese tipo, presten atención porque indefectiblemente la construcción de un modelo lleva, digamos, siempre a la frustración o al fracaso. Digamos. ¿Por qué? Porque ese modelo, ese tipo, nunca se alcanza. Sea un modelo de derecha o sea un modelo de izquierda, digamos, ¿sí? Es decir, ahí estábamos viendo en clases presenciales, digamos, que el modelo canadiense, el modelo chileno, el modelo australiano, realmente era propuesto, digamos, por decir, alguna línea, digamos, de el gobierno anterior, digamos, ¿sí? Pero que a su vez también Grabois habla, digamos, de el modelo de reparto de la tierra, digamos, es decir, como un modelo ideal, y que, es tipo, sea de izquierda o sea de derecha, sea cual sea el modelo, ¿sí? Es decir, tipo, es una construcción utópica, digamos, ¿sí? Y que justamente es, tipo, lo que va a producir es el intento y el no llegar a la construcción de esa utopía, ¿sí? Es decir, porque justamente es eso, digamos, forma parte, digamos, de un ideario de lo que debe ser, ¿sí? Y no parte, digamos, desde la realidad del ser, digamos, ¿sí? Bueno, dicho eso, eh, volviendo, digamos, a lo que es la definición formal, digamos, de lo que es el Estado, podemos decir que el Estado es una organización política, ¿sí? Constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, ¿sí? A través del cual se ejerce el monopolio de la fuerza, ¿sí? Esto es el uso de la fuerza legítima, ¿sí? Que tiene el Estado de aplicarlo a través del sistema penal, ¿sí? Aplicada a una población dentro de unos límites territoriales, ¿sí? Esta es una definición que la da Max Weber y que es utilizada, digamos, ¿sí? Y qué características tiene o qué elementos centrales, y de ahí vamos a sacar los elementos del Estado. Básicamente va a tener un territorio, ¿sí? O sea, va a tener que ser dentro de unos límites territoriales, por lo tanto, el territorio es un elemento. Dice aplicado a una población, por lo tanto, el otro
segundo elemento también de la constitución de un Estado es la población. Y finalmente, es decir, un gobierno que ejerce soberanía, digamos, ¿sí? Ahí hay una discusión técnica científica, digamos, entre los politólogos, si gobierno y soberanía son lo mismo, o si, tipo, son, digamos, dos conceptos separados. Y en realidad, es decir, tipo, eh, a mi entender, es decir, tipo, me pongo en la posición donde los identifican, digamos, ¿sí? Un gobierno que no es soberano no es un gobierno, ¿sí? Porque justamente atenta al concepto de gobierno o gobernanza, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, entender, digamos, que los elementos del Estado son esos tres, digamos, ¿sí? Gobierno, población y territorio, ¿sí? Por ahí pueden encontrar alguno que haga la diferencia y que digan que son cuatro los elementos y que diga gobierno, población, territorio y soberanía, ¿sí? Eh, bueno, eh, dicho eso, cada uno de estos elementos hacen que un Estado sea grande, ¿sí? Cuando hablamos de que el Estado sea grande, ¿sí? Haciendo un análisis, digamos, meramente territorial, vamos a ver de que los estados más grandes también son, es decir, o tienden a ser potencias, digamos, ¿sí? Es decir, Rusia, China, Estados Unidos, ¿sí? Son países eh, con un territorio vasto, lo cual, si tipo ese territorio vasto, lo que implica es la posibilidad de el acceso a recursos, ¿sí? El acceso a materia prima, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tener un territorio vasto, es decir, tipo, forma parte de uno de los elementos que hacen grande a un Estado, ¿sí? Uno mira la India también, y es decir, es un territorio importante, digamos, ¿sí? Argentina está dentro de los 10 estados con la extensión territorial más grande, digamos, ¿sí? Una particularidad que tiene es que es un país bicontinental, ¿sí? No todos los países son bicontinentales. Es bicontinental porque forma parte de América, pero también forma parte de la Antártida. Esto es muy importante porque en el 2030 se va a producir la discusión sobre la soberanía, digamos, de la Antártida, o se puede producir la prórroga o finalmente, digamos, es decir, determinar, digamos, los espacios soberanos sobre la Antártida. Y todo el territorio antártico argentino está en disputa, es decir, por un lado con Inglaterra y por otro lado con Chile, digamos, ¿sí? Es decir, esto no es una cuestión menor, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que el otro concepto de soberanía implica, digamos, es decir, la toma de decisión y el cumplimiento efectivo eh, de esas órdenes emanadas, ¿sí? Y hay una cuestión, digamos, con respecto a la Antártida es decir, digo, es un tema que Argentina está, digamos, en una situación económica difícil, una cuestión social difícil, pero que es decir, tipo, la verdadera política o la política es decir, mayor, como habíamos dicho en la clase pasada, habíamos dicho que tiene que ver con lo que es el orden internacional, ¿sí? Entonces, haciendo o entendiendo eso, ¿sí? Es decir, tipo, la defensa del territorio antártico es central, digamos, para la Argentina, ¿sí? Un tercio del territorio corresponde, digamos, a la Antártida, ¿sí? Pues Argentina tiene otra característica en la cual el litoral marítimo argentino es enorme también porque tiene una plataforma y ahí se habla, digamos, de la pampa marítima, es decir, en el sentido de que al tener una plataforma marítima extensa, hay una gran abundancia de peces, o sea, los peces no hay que están en el mar en todas partes, sino que tienen, digamos, ese tipo mayor arraigo sobre las plataformas marinas, ¿sí? Entonces, eh,
Argentina, si bien siempre mira hacia adentro, si la producción agrícola, la producción pesquera no es menor, ¿sí? Entonces el mar argentino es una fuente de recursos muy, muy importante que no está siendo explotada o no está siendo tenida en cuenta. Lo mismo pasa con la cordillera de los Andes, ¿sí? Es decir, los recursos mineros, imagínense que si Chile se dedica, digamos, a la explotación minera, es decir, de la cordillera, y es decir, uno mira y es decir, el territorio entre Argentina y Chile se divide por los hitos o por los puntos más altos de la cordillera. Por lo tanto, es decir, es posible pensar de que se tienen los mismos o más recursos, es decir, que del otro lado de la cordillera. Porque es más extensa, porque es decir, pero sin embargo, es decir, el nivel de explotación que tiene la cordillera argentina es mínimo con respecto a lo que está haciendo, digamos, desde el lado chileno. Finalmente, es decir, el litio, que es el gran recurso mineral del siglo XXI, porque todas las baterías o todos los componentes electrónicos van a necesitar litio. Eh, Hay un triángulo entre Bolivia, Argentina y Chile, digamos, en la parte de Salta y Jujuy en Argentina, ¿sí? Eh, en Atacama en Chile y en Bolivia es en la parte creo que va hasta Tajira, ¿sí? La cual ese tipo tienen los recursos más importantes de litio del mundo, digamos, ¿sí? Entonces, ese tipo, todo lo que es territorio tiene que ver con esas perspectivas, digamos, ¿sí? Ni hablar de que el conflicto sí, mundial, digamos, que se está dando ahora, digamos, en Rusia y Ucrania, pero que va contagiando otros estados, produce, digamos, necesidades de alimento y de energía. Digamos. Si Argentina es un país productor de alimentos, tiene soberanía alimentaria, y lo que es energía, es decir, con la extracción de el shale gas y el shale de petróleo, es decir, la nueva explotación hidrocarburífera de vaca muerta, va a producir, digamos, ese tipo, importantes recursos, digamos, energéticos, y contando ya con los recursos, ¿cómo es? Eh, los recursos agrarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el territorio es un elemento central de todo Estado, ¿sí? El segundo elemento, la población, ¿sí? Es decir, si uno mira, ahí sí ya los países potencia del mundo tienen grandes poblaciones, digamos, ¿sí? A diferencia del pensamiento xenófobo, es decir, que entiende que el extranjero debe irse, ¿sí? Es decir, uno de los fundadores de la patria, Alberti, decía, gobernar es poblar, ¿sí? Y de hecho, todas las capacidades en la economía del conocimiento, la producción, digamos, de lo que es la era digital y la sociedad del conocimiento, indefectiblemente, tener una gran población implica, digamos, un gran recurso, porque justamente son, es decir, digo, más gente pensando, más gente produciendo, digamos, esto que tiene que ver, digamos, con eh, servicios, es decir, digo, hay de todo tipo, pero que es decir, digo, justamente tienen que ver, digamos, con la es decir, tipo, la economía del conocimiento. ¿Sí? Esto es muy importante, es decir, tipo, de hecho, la disputa, digamos, que se da en Rusia y Ucrania tiene que ver con el tema del gas, ¿sí? Es decir, con la energía, pero la otra disputa, digamos, que se da en China con Taiwán tiene que ver, digamos, con el desarrollo tecnológico de la tecnología 5G de China, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, eso que hace 2 años se estaba hablando de la ruta de la seda, o la nueva ruta de la seda a China, ¿sí? En la cual iba a hacer trenes de alta velocidad para llegar de China a Italia, todo por tren, transportando grandes cantidades de recursos humanos y materiales. Hoy ya nadie más lo habla, ¿sí? Pero sin embargo, es decir, lo que es China potencia,
¿sí? Es decir, tipo, en 1970 era un país agrario que nadie podía pensar, digamos, en su sano juicio que podía llegar a ser potencia, ¿sí? A partir de el 2000, 2010 se empieza a hablar del milagro chino y tiene que ver con eso, con la reconversión de la sociedad china a través de el conocimiento, ¿sí? Y la industria. Eh, de hecho, ahora hay una disputa aeroespacial, digamos, entre China y Estados Unidos. Si quieren googlearlo, está algo interesante, digamos. Es decir, por qué carriles, es decir, tipo, van, digamos, lo que es la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Lo mismo pasa con la India. La India, un país que se independiza en 1950 con Gandhi, extremadamente pobre, es decir, tipo, extremadamente poblada. El desarrollo que hace la India tiene que ver, digamos, con justamente la transformación social de la sociedad a través de la educación de ese tipo y la formación educativa, digamos, ¿sí? Entonces uno mira los dos países más poblados del mundo, uno es China, es decir, tipo, supera los 1.200 millones de habitantes, hoy tiene que estar en 1.300 millones, y la India, eh, también, es decir, tipo, ya alcanzó al millón 1.000 millones de habitantes, ¿sí? Y China 1.200 millones de habitantes, ¿sí? O sea, si comparamos a 40 millones o 50 millones de argentinos, es entre 1.200 y 50 la misma proporción que 1.200 millones y 50 millones. Otros países con una gran población y un desarrollo igual de importante es Estados Unidos, 300 millones de habitantes, ¿sí? Rusia, 250 millones de habitantes, Brasil, que integra el BRICS, es decir, el BRICS, los países, digamos, sí, tipo, más desarrollados, digamos, por fuera de los países centrales, ¿sí? Es decir, tipo, Brasil tiene 210 millones de habitantes, o sea, por cada 4 brasileros hay un argentino en promedio, ¿sí? Más o menos esa es la proporción. O sea, lo que hace, digamos, a los estados importantes, eh, el desarrollo de lo que es la población es un elemento central, ¿sí? Y finalmente el gobierno, la soberanía, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, el gobierno y la soberanía en cualquier país es un tema central en el cual eh, es decir, tipo, el tener el concepto de soberanía forma parte de tener determinadas capacidades, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, indefectiblemente, el concepto de soberanía está opuesta, digamos, a el tema de la colonización o la colonialidad. Y entonces, en ese sentido, es decir, tipo, cuando Enrique Dussel ve el tema de la colonialidad latinoamericana, se produce, digamos, diferentes tipos de colonialismo, digamos, ¿sí? Es decir, el colonialismo militar es cuando hay una ocupación, eso produce resistencia. A la Argentina le pasa eso con Malvinas, es decir, tipo, sea cual sea, si hay una política de Estado con respecto a la Argentina, es decir, tipo, la cuestión Malvinas es una cuestión central, sea cual sea el gobierno, siempre es decir, se reclama sobre la soberanía en Malvinas, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero es decir, tipo, es una continuidad que se da, digamos, en todos los gobiernos.